Y por más que el proyecto de carrera docente esté a solo un paso de ser votado en la sala del Senado, las críticas a la iniciativa no terminan. Tanto profesores como figuras de la oposición han cuestionado los alcances del proyecto y queremos profundizar en este tema y otros temas también. Y por eso tomamos contacto con uno de los integrantes de la Comisión de Educación, el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Senador, muchas gracias por este contacto. Encantado, Bárbara. Muy buenas tardes. Senador, preguntarle primero su impresión en la aprobación de esta carrera docente. ¿Qué le parece también el rechazo de la oposición, sobre todo las declaraciones del senador Andreas Lamant, que incluso él dice que va a presentar un recurso constitucional por el tema que dice que es discriminatorio el hecho de la carrera docente tanto en profesores de colegios subvencionados en comparación con los municipales? Bueno, Bárbara, vamos a lo grueso. Lo grueso es que después de casi 11 meses de debate, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, y yo creo que Chile necesitaba y necesita una buena noticia. Ayer despachamos de la Comisión de Educación el proyecto de ley sobre carrera docente, que hoy día está en la Comisión de Hacienda y mañana debiéramos despacharlo de la sala del Senado para que ojalá esté despachado del Parlamento en el mes de enero. Esto ha sido objeto de un acuerdo transversal, me atrevo a decir en un 90-95%, de un proyecto de carrera docente que va a inyectar 2.300 millones de dólares. Es el proyecto, no quiero decir de mayor gasto, mayor inversión, en un sentido positivo de muchas décadas, para beneficiar a 215.000 profesores del sector subvencionado público y privado. Por lo tanto, siempre hay matices, hay algunas diferencias, pero en lo grueso, aquí hubo un acuerdo absolutamente transversal y creo que esa es la buena noticia que Chile necesita. Pero a su juicio, senador, ¿cree que hay discriminación en aquellos profesores que estén en colegios subvencionados, en que finalmente van a poder acceder a la carrera docente años después de lo que ya lo hacen profesores de colegios municipales? A ver, le respondo inmediatamente, Bárbara, ese tema, pero déjeme decirle, en materia de captación de alumnos de cuarto medio para carreras pedagógicas, en materia de acreditación de carreras pedagógicas, hoy día hay universidades o institutos profesionales que no están acreditados, que las imparten, en materia de las dos pruebas obligatorias que va a haber durante la carrera, incluida una prueba obligatoria de titulación, en materia de inducción o mentorías para cuando ingresa, ¿no es cierto?, ese alumno recibido a la escuela, para qué decir los tramos, inicial, temprano, avanzado, experto, las horas no lectivas, 570 millones de dólares para que los profesores tengan no solo un 25%, sino que un 35% de horas no lectivas para corregir las pruebas, preparar las clases. Bueno, todo eso hay acuerdo. El punto que usted menciona, efectivamente, es un punto muy debatido. De hecho, yo lo planteé hace 2 o 3 meses porque hay una implementación diferida, diferenciada. Yo no quisiera hablar de discriminación arbitraria porque ese es el tema de la constitucionalidad. Yo creo que este tema no es inconstitucional, no es inconstitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Este 8 de año, el 2017, entra a regir en primera instancia para los profesores del sector público, que son cerca de 90.000. ¿Por qué? Porque en el caso de la educación pública tenemos 5 años de evaluación, ¿no es cierto?, para ver en qué tramo van a ingresar. Y el año 2018 va a empezar, en términos diferidos, a aplicarse a los profesores del colegio particular subvencionado, que son unos 100.000, del 2019 al 2025, un séptimo por año, hasta llegar en régimen el 2025 a invertir estos 2.300 millones de dólares. Entonces, yo hubiese preferido una gradualidad común para todos, ¿no es cierto?, del sector público y privado, o por lo menos una gradualidad que hubiera empezado por los profesores que están en colegios más vulnerables, ya sea del sector público o privado. Bueno, esto quedó así, hay una implementación diferida que es distinto a una discriminación arbitraria y por supuesto es un tema opinable, como le digo, yo hubiese preferido algo distinto, pero las realidades presupuestarias también hay que tomarlas en cuenta, la señal de tratar, ¿no es cierto?, de hacerse cargo de una educación pública que se ha ido quedando atrás es otra cuestión importante y por lo tanto esto es que no nos satisface completamente, quedó diferido, la gradualidad siempre es un buen criterio de política pública, le insisto, yo hubiese preferido otra cosa, pero esto no es inconstitucional. ¿Pero temen que pase exactamente lo que pasó, por ejemplo, con el proyecto de gratuidad, que finalmente la oposición fue al Tribunal Constitucional? Yo espero que no, Bárbara. Esto lo vamos a ver hoy día en Hacienda, mañana en la sala, lo que significa que jueves o viernes deberá estar aquí en la Cámara de Diputados.
Yo espero que le demos esta buena noticia a Chile, porque le insisto, en el 90-95% del proyecto de carrera docente hay un acuerdo. En este punto hay un desacuerdo. Yo mismo he presentado reparos, le insisto, no de constitucionalidad, sino que de una gradualidad, ¿no es cierto?, más pareja, que no haga esta diferenciación un poco odiosa entre empezar con los profesores del sector público y después con los profesores del sector privado. A propósito, logramos que las educadoras de párvulos empiecen el próximo año, 2017, que estaban muy postergadas, especialmente las que están en kinder y prekinder, y después el 2020 las educadoras de párvulos que están entre 0 y 4 años. Entonces, dentro de los recursos de que dispone del Estado, esta gran inversión, que en régimen son 2.300 millones de dólares, en régimen significa el 2025, pero que parte el próximo año, yo creo que estamos dando por primera vez en la historia de Chile una carrera docente universal, para el sector público y privado, subvencionado, que va a significar una forma de dignificar al magisterio para mejorar sus remuneraciones, con la contrapartida de normas muy exigentes en materia de desempeño, evaluaciones, para redundar ¿en qué? En la calidad de la educación, que es lo que verdaderamente nos interesa. Senador, y respecto a la indicación que usted presentó sobre el perfeccionamiento que podría entregar el Estado a profesores, independiente también, no solamente el Estado, sino cualquier otra entidad, a los profesores, ¿qué parece, sobre todo, le preocupa o cómo ve los tiempos legislativos, ya que está muy en boga ese tema, que la Cámara de Diputados rechazaría esta indicación y ya se pasaría finalmente a la comisión mixta de este proyecto? Bueno, la Cámara de Diputados es libre, ¿no es cierto?, para obrar como quiera, hay mucho respeto entre el Senado y la Cámara de Diputados. Mi indicación es muy sencilla. El tema del lucro está resuelto, lo resolvimos el año pasado. Al 31 de diciembre de este otro año, 2017, no va a haber un solo colegio en Chile que tenga lucro con fondos públicos en educación. Eso se acabó. La indicación va por otro lado. La escuela puede contratar externamente, y así está en el proyecto de ley, a distintas entidades, universidades, instituciones, etcétera, para ayudar al perfeccionamiento, ¿no es cierto?, del magisterio, de los profesores. Y si, por ejemplo, hay una sociedad de profesionales jóvenes, experta en educación, que presta esa asesoría, ¿no es cierto?, a la escuela, es evidente que pueda cobrar por sus servicios. Esa es la indicación, es muy sencilla, yo espero que sea aprobada porque es como de sentido común. Independiente de que tenga fines de lucro, la discusión que tienen los diputados es que precisamente lo que finalmente logran estas asociaciones, que quizá algunas tienen un buen fin, otras podrían confundirse con el tema que son con fines de lucro y generan un negocio a su juicio. No, porque todo esto está regulado por la ley, por el Estado. El sistema tiene una regulación muy estricta. Pero yo le doy el ejemplo, Bárbara. Una sociedad de profesionales jóvenes, donde hay doctorados, magísteres en educación, que saben, ¿no es cierto?, de perfeccionamiento del magisterio. ¿Cómo yo, escuela, no voy a poder contratar a esa sociedad de profesionales porque tiene lucro? Bueno, evidentemente que va a cobrar por su servicio, ¿no?, pero va a prestar un gran servicio en cuanto a contribuir a la formación, capacitación, perfeccionamiento del magisterio. Yo estoy muy tranquilo con esa indicación que fue aprobada en la Comisión de Educación y espero que sea aprobada en la sala del Senado. Senador, quiero preguntarle también por esta pugna que hay entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Hoy día el senador Patricio Walker dijo que la nueva mayoría sin la Democracia Cristiana sería más parecido a la UP. ¿Usted concuerda con esas palabras y también cómo ve el clima que se está generando entre el Partido Comunista y su partido? Mire, no es una novedad, Bárbara, que existan diferencias muy profundas entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Ese siempre lo hemos sabido. Ahora, ¿por qué formamos la nueva mayoría? Porque consideramos, yo era presidente del partido cuando firmamos ese acuerdo, que requerimos de una base política más amplia para apoyar al gobierno de la Bachelet y los compromisos que tenemos con la ciudadanía. Es una experiencia bastante inédita, un gobierno conjunto, ¿no es cierto?, entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Pero yo soy partidario de no escalar esta situación. Las diferencias están. ¿Qué es lo que nos molesta, para serle franco? Cuando vino, ¿no es cierto?, el cambio de gabinete, el Partido Comunista, a los cuatro vientos, dijo, mire, vamos a discutir si el PC sigue o no sigue en el gobierno, en el Congreso partidario que está teniendo lugar. Después los 6 diputados del Partido Comunista aquí en la Cámara votaron en contra el proyecto de la presidenta Bachelet de reajuste al sector público. Y ahora los mismos 6 diputados, ¿no es cierto?, presentan un proyecto absolutamente demagógico, populista, irresponsable, inconstitucional, para anular la ley de pesca, lo que no existe, porque en el sistema jurídico chileno no se puede anular una ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién tira las líneas rojas? Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad del gobierno, que es mi gobierno, ¿no?, de mirar
para el techo en muchas ocasiones en que se requiere ejercer un liderazgo para mantener una unidad en la nueva mayoría que refleje la diversidad interna. Entonces, yo creo que hay que aprender a convivir, a coexistir, mirando siempre el bien común. No hay que esconder las diferencias, no, pero yo no soy partidario de un escalamiento de este conflicto, llamémoslo, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. ¿Pero qué gatilló esta vez, una vez más, esta pugna y lo que se ve que quizás ya, como sí se dice, el vaso se empieza a rebalsar? ¿Cuánto podría aguantar estas diferencias considerando que aún quedan 2 años de gobierno? Claramente lo que gastilló en esta oportunidad, porque antes hubo otras diferencias, reajuste del sector público, ¿no es cierto? Nos retiramos o no nos retiramos del gobierno, ¿para qué decirlo del embajador Eduardo Contreras? Usted se acuerda en Uruguay el año pasado, en fin, pero eso es pasado. Esto lo gatilló la acción demagógica, populista, irresponsable, inconstitucional de 6 diputados del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que contra la opinión del gobierno y de los ministros del gobierno, del comité político, ¿no es cierto?, presenta una indicación que no tiene ningún asidero, ningún respaldo, ninguna constitucionalidad, y eso obviamente que genera un debate enteramente artificial, pero preocupante, porque el tema es serio, ¿no es cierto?, al interior de la nueva mayoría. Ese fue, yo diría, el gatillante de esto. ¿Por qué cree que el gobierno, como usted dijo, mira al techo? ¿Qué pasa con el Partido Comunista dentro del gobierno y por qué, a su juicio, el gobierno no interfiere y no busca también quizá el consenso? Yo no lo entiendo, francamente, Bárbara, porque para eso está el comité político, para eso están los ministros, hay una coordinación entre el gobierno, los partidos, los parlamentarios, y por lo tanto uno tiene que tener un piso común, ¿no es cierto?, para poder trabajar como gobierno. Esto es una medida distractiva, artificial, que crea una ilusión, ¿no es cierto?, porque como le digo, no se puede anular una ley del sistema chileno sin perjuicio que se debe perfeccionar. A lo mejor se puede reformar, incluso derogar, pero no anular. Bueno, el gobierno era consciente de eso. Pero ¿dónde estuvieron las voces de los ministros para decir, mire, esto no procede porque va a generar una tensión, va a crear una ilusión completamente artificial? No estuvieron. ¿Cree que hay temor al Partido Comunista? ¿Cómo? ¿Cree que hay temor al Partido Comunista? No, las cosas son por acción o por omisión. Muchas veces son por omisión. Pero mire, le insisto, nosotros no estamos en una política anticomunista. ¿Tenemos profundas diferencias con el PC? Sí, históricas, doctrinarias, de todos los tiempos, pero siempre prima el bien común. Nosotros formamos la nueva mayoría, ¿no? Y somos un partido serio, responsable. Lo que le pedimos al Partido Comunista o a cualquier partido, y nosotros mismos, es que esto sea sobre una base de respeto mutuo, ¿no? Y que no andemos con calificativos o descalificaciones públicamente que generan una tensión muy artificial y que nos desvían de los proyectos que estamos aprobando aquí, partidos políticos, financiamiento de las campañas, carrera docente, reforma tributaria, que son los 4 proyectos que yo creo que vamos a poder despachar esta semana, porque claramente agenda antidelincuencia, desgraciadamente ya quedó para marzo, porque es muy prioritario el tema de la delincuencia, reforma laboral, ¿no es cierto?, que también quedó para marzo, anticolusión, proyecto de libre competencia, que también quedó para marzo. O sea, 3 de los 7 proyectos ya están para marzo, pero estamos tratando de asegurar tributaria, carrera docente, partidos políticos y financiamiento de las campañas esta semana, y yo creo que los vamos a sacar. Senador, pero volviendo al tema político, ¿qué cree usted que va a poder mantener la unidad dentro de la nueva mayoría a largo plazo? Lo digo, por ejemplo, en un próximo candidato presidencial, un nuevo programa. ¿Usted cree que en un eventual próximo gobierno la democracia cristiana va a compartir nuevamente una coalición con el Partido Comunista? Quiero ser muy claro, es mi opinión. Yo creo que tal como están las cosas hoy día, no es posible vislumbrar una proyección de la nueva mayoría más allá del actual gobierno. La nueva mayoría, Bárbara, acuérdense que los 7 presidentes de partido el año pasado, yo era presidente de la democracia cristiana, la definimos como un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, antes siquiera de pensar en su posible proyección, hay que hacer 2 cosas. Primero, demostrar que podemos gobernar bien, un buen gobierno, y segundo, que nos vaya bien en la elección municipal. Después de eso, si nos va bien y aseguramos un buen gobierno, si tenemos un buen resultado en la elección municipal, podemos pensar, ¿no es cierto?, en algún tipo de proyección. Yo creo que tal como están las cosas hoy día, ¿no es cierto?, no es posible pensar una proyección de esta nueva mayoría tal cual la conocemos. Esa es mi opinión hoy día. ¿Hay otros actores que le gustaría a usted relacionarse?
No, nosotros creemos que las políticas de alianza hay que fijarlas de acuerdo a los programas, los compromisos que tenemos con el país. Descarto cualquier tentación hacia la derecha o la centroderecha. La democracia cristiana en 80 años nunca ha estado en ese domicilio político. ¿El partido Andrés Velasco? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y yo respeto que el Partido Ciudadanos de Andrés Velasco haya reconocido finalmente un domicilio en la derecha o en la centroderecha, ¿no es cierto?, con Amplitud, con Red Liberal. Eso no es lo nuestro. Podemos conversar, por supuesto, desde la vereda del frente. La democracia cristiana durante 80 años, desde el Frente Popular, Frei Montalva fue ministro de Obras Públicas de Juan Antonio Ríos, hasta, para qué decir, la Alianza Democrática, la Concertación por la Democracia, hoy día la nueva mayoría, siempre hemos reconocido un espacio político de la centroizquierda. Lo que no queremos y lo que hemos resistido es que esto se nos desestive hacia la izquierda, el giro a la izquierda, peor si es con retroexcavadora, con maquinaria pesada. Todo eso es una mala noticia distractiva que termina por alienar a la clase media, a la gente independiente, al voto de centro, al voto moderado, que tradicionalmente ha representado, entre otros, pero principalmente la democracia cristiana. Y por lo tanto, lo que pedimos y exigimos de los aliados es respeto a lo que cada uno es en su historia, en su trayectoria, en su posicionamiento, y por lo tanto hay que serenar los ánimos, paños fríos, ¿no es cierto?, tratar de privilegiar el interés del país. Chile es lo que nos interesa, el bien común, ¿no?, y tratar de que no escale este tipo de conflictos, hasta ahora por lo menos verbales. Senador Ignacio Walker, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias a usted, Bárbara, muy buenas tardes, y espero que podamos sacar el proyecto de carrera docente. Hasta pronto.